Están con nosotros Norma y Betina. A partir de sus historias vamos a tratar de reconstruir una problemática de lo que nos hemos ocupado o de la que nos hemos ocupado mucho en los últimos tiempos, que es la violencia que genera el narcotráfico puntualmente en la ciudad de Rosario. Pero las historias se cuentan, como siempre digo, desde el principio. Gracias a las dos por venir. No, gracias a ustedes. ¿Qué las llevó a ustedes a juntarse desde sus historias personales? Bueno, la mía empieza hace 11 años, cuando descubro que tenía a mi hijo con problema de adicción. Empiezo a recorrer todos los lugares para pedir ayuda, porque yo siempre digo, una madre está preparada para cualquier cosa, pero menos para que su hijo tenga un problema de adicción, en la cual hace 11 años no encontraba los lugares y recurrí a la policía para decir que mi hijo estaba consumiendo, y si mi hijo consumía porque había un vendedor, alguien que le vendía. Y bueno, me decían que sí, que ellos iban a investigar, y resulta que yo veía que la situación se me iba de las manos porque mi hijo consumía más y el problema seguía estando. ¿Y quién le vendía? Era un vecino de cerca de mi casa. De la vuelta de la casa le vendían la droga. Y cuando fue con ese dato a la policía, ¿qué hizo la policía? nada, me decían que iban a investigar. Ah. Pero bueno, yo no me quedé con eso y empecé a salir a investigar porque yo quería saber quién era el que le vendía droga a mi hijo. Descubro quién le vendía droga a mi hijo, pero a su vez también descubro que esa persona le pagaba por semana a la Dirección de Drogas Peligrosas, que era en su momento, para dejarlo vender. Todo eso lo descubre usted. Sí. Y se metió en un problema, supongo, cuando En un empezó a hacer pública esto. en un grave problema, porque a raíz de eso hago la denuncia, una denuncia pública, porque como no se hacía nada, y bueno, ahí lo secuestraron a mi hijo, tuve muchas amenazas, tuve custodia, 5 años de custodia. ¿Qué otras amenazas? ¿Lo secuestraron a su hijo y qué más? Me incendiaron un auto, amenazaron de muerte a mi hija a la salida de una confitería, de un boliche que había ido ella. Y con todo sus tenía la amigas. firma del sicariato. Sí, todo. O sea, usted empieza desde una denuncia casi inocente de una madre que descubre que un vecino vendía drogas, que al mismo tiempo se la vendía a otro, que al mismo tiempo tenía un acuerdo con las autoridades, y dice, insisto, casi desde la inocencia, en una denuncia pública, miren, el que vende es este, arregla con este, y ahí empezó Ahí empezó todo. toda esta historia que es de película. Todo. ¿En qué circunstancias lo secuestran a su hijo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, una mañana lo secuestran a él y lo tienen todo un día con un revólver en la cabeza, diciéndole, hace que tu mamá retire la denuncia que hizo a los vendedores y a la policía. ¿Supo quién? No supimos quién, porque lo tuvieron todo el día, y cuando se cansaron de jugar con eso, de tenerle con el revólver en la cabeza, le dijeron, bueno, anda a decirle a tu vieja que retire la denuncia. Mi hijo viene desesperado diciéndome que retire la denuncia, que no haga más nada, que me quede callada, porque si no podían matarme a mí o a su hermana, ¿no? ¿Y qué hiciste? Y le dije que no podía retirar la denuncia. Le dije que no podía, y bueno, ahí empecé a tener los problemas con mi hijo, porque en ese momento él consumía. Y bueno, fue toda una lucha, porque no solamente la lucha de tener los vendedores en tu barrio, tener la policía en complicidad con esta gente, sino la lucha también de buscar un lugar para recuperar a tu hijo, que hoy, hasta el día de hoy, no hay en ningún lado. No hay centros de rehabilitaciones para rehabilitarlo. Y bueno, era una lucha que duró 6 años. Yo digo, no es una lucha, es un infierno, que duró 6 años hasta el día de hoy. Mi hijo hace 5 años que no consume. Como yo digo, no está curado, está recuperado. Tiene su familia, tiene su hijo, tiene su señora. Y bueno, cuando yo vi que eso ya estaba más tranquilo, que ya por lo menos mi hijo había podido salir de la droga, formo Madres Solidarias, que es para darle contención a las madres de chicos adictos, creyendo que las cosas habían cambiado después de 5 años. Y me encuentro que con las cosas seguían igual. ¿O peor? Peor. Las madres venían a hacer las denuncias. Mi y así hijo llega consume. Betina a tu organización. Claro. Las madres venían y me decían, mi hijo consume, el vendedor vive a la vuelta de mi casa, fuimos a la policía. La misma historia. La misma historia que hacía 6 años había pasado yo. Pero en ese momento hay un director de drogas que cambia el gobierno y entra el gobernador Wiener en la provincia.
Digo, bueno, puede ser que cambien las cosas. Entra un director de drogas, Hugo Tognoli, en el cual nosotros vamos a hablar y le decimos que queríamos colaborar, que la colaboración de él, pedíamos que por lo menos saque a los vendedores barriales, que eran los que envenenaban a nuestros hijos. Los punteros. Él nos dice que sí, y nosotros le damos todos los datos a él, todos los datos, las informaciones. Pero resulta que las madres le daban los datos a él, y después las madres llegaban a sus casas, y venía el vendedor y las amenazaba que le iban a incendiar la casa. Bueno, de hecho, Tognoli estuvo mencionado en una investigación. Tognoli está mencionado en una investigación y está preso. Hubo escuchas que involucraban a Tognoli. Está preso próximo a un juicio oral en febrero por coacción y amenazas. Ahora, vos me contabas, Norma, que ustedes eran 4, las madres solidarias. La primera madre que amenazaron y que se llevaron fue Norma Bustos. Sí, nosotros quedan 3. Sí, nosotros con Betina, queda Betina y Adriana Vaca, que no pudo venir. Éramos 4 madres. Norma iba a declarar esta semana en el homicidio de su hijo. Ella era testigo, no pudo llegar a declarar. Y nosotros creemos que es un claro mensaje que nos han dado, decir, o se callan o le va a pasar esto. Yo creo que nadie ha tomado conciencia la gravedad de esto, porque yo creo que ni en los peores momentos de nuestro país hicieron callar a una madre. Cuente qué pasó con ella. Cuéntelo, mucha gente no lo sabe. Norma tenía un problema de su hijo, un problema con adicción, y vivía en un barrio bastante complicado de Rosario, que es La Tablada. Y Norma le pasa lo mismo que nos pasó a nosotras, saber dónde le venden la droga a tu hijo, verlo todos los días al vendedor de droga, y Norma los denuncia quién eran los que le vendían la droga a su hijo, dónde estaban las lo mismo que ventas de hacen droga. todas. Lo mismo que hicimos nosotros, pero con la diferencia que Norma no tuvo la suerte o fue totalmente abandonada por el gobierno, porque nosotros cuando hicimos denuncia y fuimos amenazadas, entre comillas, nos pusieron una custodia en la puerta de nuestras casas. Por lo menos había alguien en la puerta. Claro, por lo menos a nuestras casas no pueden llegar porque tenemos custodia. Pero Norma no tenía custodia. Entonces, un día la entregaron porque la mataron de la peor manera. Porque Norma tenía un pequeño kiosco y se bajan 2 personas en una moto a pedirle un atado de cigarrillo, comprarle un atado de cigarrillo. Cuando ella va y se da vuelta para entregarle los cigarrillos, estas personas les pegan 3 tiros, uno en la cara, uno en el cuello y uno en el pecho. Y muere en el kiosco. Y no hablas más. Esta historia que están contando pasó acá, acá nomás, a 3 horas de viaje nada más. Y pasa. Parece salida de una película de acción, o parece una historia fabricada, pero esto es la vida real. Lo que están contando es la vida real. Lo que nos pasó también es que aparte de que pasó el tema con Norma Bustos, que es una mamá que estaba luchando por lo mismo, también fueron colegas de ustedes y fueron amenazados por estar investigando el tema del narcotráfico en Santa Fe. Entonces, que tiene que llevar, contarnos como el hijo al jardín de infantes, ese periodista. Con un chaleco antibalas. ¿Escucharon bien? Una nena de 5 años. Un periodista, alguien que investiga, que trabaja de saber qué es lo que pasa en el lugar donde vive, como recibe amenazas y como sabe que cumplen con esas amenazas, lleva al chico de 3 años al jardín de infantes con chaleco antibalas. En Rosario, no en México, no en Estados Unidos, en Rosario. 3 horas de viaje. Y lo que quería decir es que lo que nosotros expresamos es porque nos rebelamos ante esta realidad de tener que sufrir las consecuencias de tener un hijo con problemas de adicción, tener que correr a los medios que están a mano, porque somos una madre que componen una familia y vamos a hacer la denuncia a la policía y decirle, por favor, vengan, que mi hijo tiene una crisis, vengan a contenerlo hasta que hagamos los trámites para poder hacerle una internación. Y cuando vamos a la policía nos dice no nos corresponde, eso no podemos entrar, no podemos tenerlo, no podemos retenerlo acá. Sí, son todas limitaciones entonces lo que yo pido es una reforma de la ley de salud mental, porque nosotros no podemos preguntarle a una persona enferma, ¿querés curarte? Porque la droga quita toda voluntad de la persona
Y esa persona que está con problemas de adicción no puede decirte, quiero curarme, en muchas ocasiones. No puede decirlo. Entonces, nosotros no lo podemos ayudar, porque la ley no lo permite. Entonces, queremos que haya una reforma. Y si respetamos la ley de salud mental, que la respeten en todos sus conceptos, porque el enfermo, el adicto, tiene derechos a ser curado. Es una enfermedad, y esto que quede claro. ¿Cómo te acercaste a Norma? ¿Cómo te diste cuenta que tu hijo era adicto? ¿Y cómo también te atreviste, a pesar de todo lo que se está viviendo, a denunciar, a ir y pedir ayuda? Justamente por lo que te termino de decir, nosotras tenemos un problema, no te encontramos Solución. el canal para dónde poder atender. Si tenés una angina vas al médico, tenés un hijo adicto no podés ir a ningún lado. No tenés a dónde ir. No tenés a dónde ir. Mientras los ministros de salud nos están diciendo que en todos los efectores públicos hay lugares para poder contenerlo y desintoxicarlo, nos encontramos con que vamos al lugar y no nos reciben. ¿Y dónde lo reciben? En un psiquiátrico. En los peores psiquiátricos que hay en Rosario, que tendrán que estar cerrados, como el Agudo Ávila o como Oliveros. Entonces, que no nos vengan a decir, nosotras estamos acá por dos motivos. Por la muerte de Norma Busto, que es una locura, que no se hace cargo, el asesinato de Norma Busto, y porque queremos que la reforma de la ley de salud mental. Ahora, esto nace, fíjese que esto le puede pasar a cualquiera, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar de la Argentina, solo que en Rosario particularmente tiene derivaciones especiales. Son madres como usted que descubren que su hijo consume drogas. Le pregunta a quién se la vende, va y se da cuenta que es alguien del barrio. Al mismo tiempo, preguntando en el barrio y hablando con la gente, dice sí, al mismo tiempo se la vende tal, que al mismo tiempo tiene un acuerdo con las autoridades, que al mismo tiempo, bueno, ellas lo denuncian públicamente, sufren amenazas. Claro. El hijo de una de ellas termina con una pistola en la cabeza. Terminan hablando con una autoridad máxima en su momento de la provincia, a quienes ellas le pasaban los datos de sus propias investigaciones. Hoy está preso ese hombre. Hoy está preso, estuvo en algunas escuchas involucrados, de algunas causas logró zafar, o por lo menos no pudo ser acusado finalmente de lo que se lo acusaba originalmente, pero era el jefe, ¿sí? Era un hombre uniformado que era el jefe. Ellas iban y decían, tal vende droga, y después ese tal la llamaba a la noche y le decía, che, ¿vos qué estás diciendo? Sí. Es una locura. Hay cosas muy poco claras, como también la computadora de Medina, que tanto dijeron de esa computadora que hay datos que incriminan a altos funcionarios y que se ha abierto antes de tiempo y la información no se tiene. Bueno, realmente en Santa Fe es algo increíble lo que está pasando. Están pasando cada cosa y lo que nosotros decimos, cómo tenemos que venir a Buenos Aires para poder contar lo que pasa en Santa Fe. ¿Allá no pueden? ¿Están No silenciados podemos. los periodistas? Sí, en Santa Fe? lamentablemente sí, porque lo de Norma no ha salido. En Santa Fe no ha salido. Nadie cubrió el asesinato de Norma Bustos, no. aún sabiendo el rol social que ella Sí, cumplía sí. y el valor y el mensaje que se estaba Sí, enviando. 3 tiros le pegaron, ¿eh? 3 tiros. Sí, el único que nos hizo fue Canal 3 de Rosario, nada más, pero después los medios ninguno qué? habló. Hay muchos intereses de por medio, se juega mucho dinero de por medio en Santa Fe. Lamentablemente, como nosotros decimos, tenemos que venir acá a hacer también una marcha que la hacemos el miércoles del Ministerio de Justicia hacia la Casa de Santa Fe, acá en Buenos Aires, para poder ser escuchada. Y también venimos porque ya que nosotros decimos no a nivel provincial, porque tenemos un gobernador al cual nosotros le fuimos a hacer miles de cartas, le fuimos a decir todo lo que pasaba en Santa Fe, que por favor nos reciba. Esto antes que pase la muerte de Norma, esto se pudo haber evitado. Si Se pudo evitar la muerte de Norma. Totalmente se pudo haber evitado esa muerte. ¿Y ustedes piensan que la muerte de Norma le siga a las de ustedes? ¿Piensan que es así? Nosotros ¿Que tarde o temprano llega ese final para ustedes por hablar, por contar, por denunciar, por involucrarse? ¿Y por qué la mataron a ella? Nosotros pensamos que sí, porque digo yo, nunca se habían atrevido a nada. Si bien amenazaban, pero nunca habían concretado nada, ¿no es cierto? Teníamos amenaza, pero ahora no. Ahora lo concretaron, amenazaron y mataron a una de las madres. Puede que resulte exagerado. Ustedes escuchan a esta mujer diciendo eso y a ustedes a lo mejor en sus casas dicen o les genera sensaciones de exageración, ¿no? Y en realidad, de la misma manera que esta mujer está diciendo esto en cámara, hubo personas en este mismo canal que dijeron lo mismo, que terminaron con un montón de tiros en el cuerpo, muertas, ¿sí? Mezcladas en una guerra mucho más profunda que involucrados era con de el cárteles, narcotráfico, sí, claro. de cárteles directamente. Pero esto que están diciendo
tiene rasgos verdaderos, ¿sí? Tiene el camino de la verdad. A una compañera de ellas, a alguien que hacía lo mismo que están haciendo ellas en este momento sentadas en este sillón, le pasó, le pegaron 3 tiros. Entonces, ¿por qué no creerle? ¿Tienen custodia ahora? Sí, Betina todavía no, pero yo a raíz de que le pusieron preso al jefe de policía por nuestra denuncia y por mi denuncia particular por amenazas y coacción, automáticamente la fiscalía me puso a custodia, que es una custodia que tengo en la puerta de mi casa, ¿no? Yo me manejo a todos lados sola y la custodia queda en mi casa. ¿Qué clase de custodia es? ¿Qué clase de custodia es? Prefiero que no me pongan nada realmente, porque si tengo un móvil ahí, como fue en el caso de Norma, que lo tuvo como... ¿Cuánto tiempo lo tuviste? 6, 7 meses. 7 meses sin batería y con las gomas pinchadas. Y tengo en el video que traje está el móvil con las gomas pinchadas. No sé qué clase de custodia es. Dejen de tomarnos el pelo. ¿Cómo? Dejen de tomarnos el pelo. Estaba quieto y No tenía batería y tenía las ruedas pinchadas. Lo vi. Yo fui a la casa de Norma y traje la foto. Betina, ¿cómo se cuenta tu historia en primera persona? ¿Qué consumía tu hijo? ¿Quién le vendía la droga a tu hijo? ¿Y cómo está él hoy? Te puedo decir que él está bien. Ahora. ¿Qué consumía? Consumía, no quiero hablar de eso, porque ya bastante problemas tuve. Nosotros tenemos el peso de tener a nuestros hijos. Mi hijo está y mi hijo no quiere. Yo quiero representar el tema de todas las mamás que tenemos el problema. Todos ¿sabes cómo? Solamente te doy esta sensación. Tener un hijo adicto es lo mismo que está la introspección que tenés, que es lo mismo que te reviente una bomba atómica dentro de tu hogar. Porque no podés salir a gritar a ningún lado, porque nadie te escucha, nadie te contiene. Solamente la familia sabe lo que es. Yo encontré un periodista que nos hizo una nota en Rosario también. Cuando terminó la nota, que desde Buenos Aires fue a Rosario, cuando terminó la nota, nos abrazó y lloró. Dijo que venía de internar a su hijo. Esto está en todos lados. Esto es una pandemia y la tenemos que empezar a combatir. Pero nos tienen que escuchar los políticos, porque es una decisión política que tienen que tomar. Si no toman la decisión política, vamos a morir tratando de que esto cambie. Cuando hablamos de narcotráfico en Rosario, estamos hablando que se vende qué drogas. Y esto es muy importante, porque la verdad que hubiera dicho cualquier otra cosa menos lo que me contaste vos, Norma. Bueno, yo también quedé asombrada cuando me enteré. Bueno, en Santa Fe se está vendiendo marihuana, cocaína, paco, éxtasis, y lo que se está vendiendo ahora es heroína. Ahora el flagelo es la heroína. Sí. ¿Heroína? Sí. Heroína. Eso Sí. es nuevo. Es nuevo. Es nuevo, yo hace muy poco me enteré. La heroína es a estragos en Estados Unidos y en Europa. Sí. Hace 30 años ya. Sí. Y bueno, esa es una de las cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros decíamos que había llegado el Paco a Santa Fe, las mismas autoridades salían a desmentirlo, como que si nosotros estábamos locas. Decían, no, acá no, justamente Tonioli decía, acá no hay Paco, porque si hay Paco se les mueren los clientes. Entonces no van a vender Paco. No, acá hay Paco. Y una de las cosas también que está pasando, que le decimos al ministro y al gobernador, que nosotros le hemos puesto los narcotruchos, como todo. ¿Qué es un narcotrucho? Un narcotrucho es el que no quiere trabajar, el que quiere ganar la plata fácil, entonces te raya cualquier cosa blanca y la vende. Ya llegamos a eso también. A eso. Narcotrucho. Nosotros que no vende ni siquiera droga. Exactamente. Claro. Nosotros hicimos analizar una droga porque nosotros veíamos que los chicos que venían a la asociación y las madres venían en un estado que yo nunca lo había pasado con mi hijo. Venían chicos que un día me asustó porque un chico me dice, señora, atrás suyo está el diablo, la va a matar. Entonces yo me quedé helada, decía, ¿cómo? Me dice, sí, quédese quieta, quédese. Me decía el chico y la mamá adelante de la mamá, y estaba ahí. La mamá me decía, todo el día vive así, todo el día ya no sé qué hacer. Y bueno, empezamos a ver qué era lo que estaba pasando, porque digo, la verdad que yo sé mucho, pasé, pero ¿qué es lo que consume? Llegamos a comprar lo que consumía, lo hicimos analizar por un bioquímico y tenía cualquier cosa. Tenía insecticida, tenía cualquier cosa menos cocaína. Eso le dijimos al ministro, que por favor que ponga hincapié en eso, que estaban vendiendo droga trucha.
jamás nos escuchó. Droga trucha, hemos llegado Veneno. a un nivel. Veneno, los estaban envenenando. Están En envenenando ambos a los casos es chicos. veneno, pero Sí, esto no, es directamente tenés ni razón. siquiera lo que dicen que están vendiendo, ¿no? Es una cosa de Exactamente. loco. Es terrible. Y esto hace un año y medio que se lo venimos diciendo al ministro de Seguridad de Esto puede Santa golpear Fe. la puerta de cualquier mamá. De cualquiera. De cualquiera. Por eso digo, la droga no tiene clase política, no tiene clase social, no es ni el negro, ni el rubio, ni el... La droga te toca en cualquier puerta. Y yo Acá no creo es que- la droga está en los lugares, en los sectores pobres nada más. Eso es mentira. La droga está en todos lados. Por eso si acá no hay una decisión política de terminar con el narcotráfico, con las drogas, creo que como me dijo un periodista mexicano el sábado que me hizo una nota, lamentablemente Argentina va hacia el camino de ser una Colombia o un México, pero todavía están a tiempo, me dijo, todavía están a tiempo, sigan luchando, mamá, me dijo, sigan luchando, pero todavía están a tiempo de no ser una Colombia y un México. Y yo creo que eso le tiene que haber una decisión política. Si no hay decisión política, esto vamos realmente a un abismo, a un infierno que cada vez peor y está matando a los chicos. Así como mata a los chicos adictos, así también matan a esa gente que nosotros como mamá también teníamos la mochila encima de decir, si mi hijo cuando consume y está bajo el efecto de la droga, sale a robar un par de zapatillas, como pasa, sale a robar una zapatilla y mata a esa persona que va a trabajar, que va a estudiar, porque pasa eso. Un chico cuando está bajo el efecto de la droga no sabe lo que hace. Imagínate que no reconoce a su madre, menos Sí. va a reconocer Sí, a una sí. persona. Pero le tenemos que preguntar si quiere hacer un tratamiento. La Claro. verdad que es muy loco esto. Es cierto lo que Lo que decís, queremos Betina. dar, el mensaje Sí. es que de la droga se sale. Totalmente. No hay que perder las esperanzas porque se sale. Lo que necesitamos es que los políticos, que son los que tienen el Que haya poder, una decisión. tomen la decisión. Por eso los corbatines verdes, Sí, ¿no? porque es tenemos la esperanza, como yo digo, la verdad que yo también pensé que de la droga no podía salir mi hijo. Yo dije, siempre pensaba que me iban a llamar por teléfono y me iban a decir a su hijo lo mataron, se mató. Y realmente hoy me encuentro con que mi hijo está recuperado y tiene su familia. Y quiero decirle que de la droga se puede salir, con mucho sacrificio, Sí. pero que se puede salir. Eso que no se puede salir es mentira. Y se puede salir también con la ayuda, que lo que realmente necesitamos es la ayuda política. Por eso venimos acá a Buenos Aires y también damos al gobierno nacional realmente que si nos están escuchando, Seguro. que nos presten atención un poquito más. Nosotros en Santa Fe hemos hecho todo para llegar al gobierno provincial, pero lamentablemente no tuvimos respuesta y lo que quisiéramos que por lo menos el gobierno nacional se haga eco de esto. Muchas gracias. Yo quería decirles que tenemos el pañuelo verde de la esperanza. Tenemos el rosario Del Papa Francisco que nos mandó. y yo tengo la Virgencita del Padre Ignacio, que está en Rosario, Sí. que son muchos crecientes que le pedimos mucho y te digo que todo esto, todo conjunto con todas las ONG de Rosario, que son muchas, te puedo asegurar que vamos a llegar a que nos escuchen y a empezar un cambio, porque los chicos y la juventud es muy valiosa y tienen mucho para dar y cosas buenas. Gracias. Gracias como por haber ustedes. venido. Gracias.